En Sinacantepec, Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la entrega de tarjetas del bienestar. Escuchemos. ¿Y cómo vamos a seguir avanzando? Nosotros ganamos la elección en el 2024. Pienso yo que por dos razones. Además la ganamos con muchísimas personas que participaron. Por dos razones. La primera, porque nosotros dijimos que íbamos a dar continuidad a la transformación iniciada por el presidente López Obrador, que no iba a haber marcha atrás, que no íbamos a cambiar la forma ni el fondo de cómo se estaba gobernando. Y la segunda razón que dijimos de por qué, o que la gente reconoció en nosotros la posibilidad de seguir transformando, es porque dije que en el 2024 era tiempo de mujeres. Y en efecto, 2024 va a quedar grabado en la historia de México como el año de las mujeres mexicanas. Y el año en el que le dimos continuidad a la transformación. ¿Qué quiere decir la transformación? Porque hablamos mucho de que estamos viviendo un proceso de transformación en nuestro país, pero ¿qué quiere decir eso? Bueno, en el 2018 llegó al gobierno el presidente López Obrador y duró 6 años en el gobierno. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cambió la manera de gobernar? ¿Cambiaron las formas en que se utilizaban los recursos del pueblo? ¿Cambió el que se acercara al pueblo el presidente? ¿O era igual que el pasado? Porque, ¿qué pasaba con los gobiernos antes? ¿Para quién gobernaban? Para ellos. ¿Y para quién más gobernaban? Para los de arriba nomás. Los impuestos que pagamos todas y todos los mexicanos en los gobiernos de antes del presidente López Obrador, pues se dedicaban a utilizar los recursos para dárselos a los de arriba y para quedárselos ellos mismos, ¿cierto o no? A esos gobiernos les llamábamos que eran gobiernos que pertenecían a un régimen de corrupción y privilegios, porque hicieron del gobierno los gobiernos de la corrupción. Hicieron de los gobiernos el que nada más les sirvieran a unos cuantos, a los más privilegiados de la sociedad. ¿Qué cambió entonces en el gobierno de López Obrador? Pues que los recursos del pueblo son utilizados para regresárselos al pueblo de México. ¿Y cómo le hizo? ¿A poco subió los impuestos? ¿A poco endeudó al país? Hicieran los mismos recursos, pues ¿cómo le hizo? Pues acabó con la corrupción, con los privilegios, y entonces los recursos alcanzan para destinárselos al pueblo. Fíjense todo lo que ocurrió entonces: pensión a todas y todos los adultos mayores, apoyo a los jóvenes de preparatoria, apoyo al programa Sembrando Vida, a Jóvenes Construyendo el Futuro. Se hizo un tren en el sureste de México, se hizo un tren en el istmo de Tehuantepec, y todo eso con los mismos recursos, o más bien, también cobrándole los impuestos a los que tenían el privilegio de no pagar impuestos, mientras todo el pueblo de México pagaba impuestos. Por eso decimos que es un gobierno de transformación.
Nosotros, todos los mexicanos y mexicanas, tenemos una historia, compartimos una historia que viene desde los pueblos originarios, mucho antes que llegaran los españoles a nuestro territorio, de grandes civilizaciones que crearon a nuestro país, que todavía siguen resistiendo y que representan la esencia de lo que es México, los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Y también compartimos una historia de lo que fueron antes de esta transformación, otras transformaciones que hubo en México. La primera gran transformación, que es la independencia de México. La independencia de México, a ver, ¿quién sabe de héroes de la independencia? Por ejemplo, ¿alguno o alguna? Miguel Hidalgo y Costilla, que es considerado el padre de la patria, que un 16 de septiembre de 1810 tocó la campana de Dolores y llamó al pueblo a independizarse de la colonia española. ¿Quién más? Morelos, otro cura bueno, que escribió lo que es la base de todas las constituciones mexicanas, los sentimientos de la nación, que son en unos cuantos puntos la esencia de la igualdad, de la justicia. Miguel Hidalgo abolió la esclavitud en México. Fue el primero en todo el continente americano a decir: no debe haber esclavos ni esclavas. ¿Qué otros héroes de la independencia? Josefa Ortiz de Domínguez, pues claro que hubo mujeres también en la independencia. Fíjense, a ella se le conoció porque le dijo a Miguel Hidalgo que habían sido descubiertos antes de declarar la independencia de México. Dicen que dio unos cuantos taconazos y que con eso supo que habían sido descubiertos por los españoles y avisó que tenía que iniciar la independencia antes porque si no iban a ser detenidos. Pero en realidad Josefa Ortiz fue una gran líder de la independencia. En su casa se hacían reuniones. Ella luchó, después muchos años, siguió luchando por la independencia. Otra heroína de la independencia, Leona Vicario, una mujer que fue la primera periodista que escribía sobre la independencia y los derechos de las mujeres. Así que hay héroes y heroínas de esa primera gran transformación. Luego hubo una segunda transformación en México que se llamó la Reforma. ¿Quién es uno de los líderes de la Reforma? Héroes de la Reforma. Benito Juárez. ¿Quién era la esposa de Benito Juárez? Margarita Maza. Ayer en la mañanera hicimos un video sobre Margarita Maza. Ella no solamente fue la esposa de Juárez, sino que ayudó también a construir a nuestro país. La tercera transformación, ¿cuál fue? La Revolución Mexicana. A ver, ¿quiénes fueron héroes de la Revolución? Villa, Zapata, Madero, Carranza. La primera revolución social del siglo XX que transformó a nuestro país. ¿Saben cuántos países en América Latina tienen tantas transformaciones como en México, sociales? Ninguno, solo nuestro país. Y después de la revolución, hubo gobiernos que aunque no había democracia, pues dieron
beneficios sociales, hasta que llegó un modelo que se llamó el modelo neoliberal, que se basó en quitarle todo al pueblo. Y como decíamos, gobernaron para los de arriba y se olvidaron de todo el pueblo de México. Hasta que llegó en 2018 el presidente López Obrador. Fíjense aquí en Sinacantepec, cuántos beneficios sociales hay. Por ejemplo, aquí reciben la pensión adultos mayores 14,273 personas, de 65 y más. Reciben pensión a personas con discapacidad 2,066. Reciben el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 500 jóvenes. La beca de preparatoria 6,282 jóvenes la reciben, todos los que estudian la preparatoria en Sinacantepec. Reciben también el programa Producción para el Bienestar 2,225 campesinos. Reciben fertilizantes gratuitos 2,341 campesinos. Y prácticamente todas las escuelas públicas recibieron un apoyo del programa La Escuela es Nuestra. Todo eso ocurrió en el gobierno anterior, porque cambió la forma de gobernar, como decíamos. Pues ahora nos toca a nosotros gobernar. Y son dos tareas muy importantes. La primera, continuar con la transformación que inició, no dar marcha atrás y seguir avanzando con la transformación. Y la segunda, reivindicar a las mujeres mexicanas que han hecho de este país lo que es hoy. A todas nosotras. Entonces, ¿qué quiere decir continuar con la transformación? Pues quiere decir seguir gobernando principalmente para los que menos tienen, para las que menos tienen. Porque cuando se gobierna para el que menos tiene, pues a todos les va bien. Esa es la frase de por el bien de todos, primero los pobres. Así se va a seguir gobernando. Quiere decir también que los impuestos que paga el pueblo de México se le regresan al pueblo de México y que nunca más en nuestro país queremos corrupción. Nada de que haya gobernantes que se queden con los recursos del pueblo. Todo el recurso de la gente se le regresa a la gente. Y el tercer principio dice: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Quiere decir que nosotros somos gobiernos del pueblo, trabajamos por el pueblo y para el pueblo de México. Eso es lo que significa el gobierno de la transformación. También quiere decir algunas otras cosas. Fíjense, en estos 3 meses que pasaron del último año ya con nosotros en el gobierno y el último periodo del presidente López Obrador, el Congreso de nuestro país aprobó muchas reformas. Reformas a la Constitución de la República. La Constitución, que es la Constitución de 1917, producto de la Revolución Mexicana, se dedicaron durante todo el periodo neoliberal a cambiarla. Por ejemplo, Pemex y CFE, que le costaron tanto trabajo al pueblo de México, pues lo que buscaron fue privatizarlos. La tierra buscaron privatizar, el agua buscaron privatizar. Nunca reconocieron a los pueblos originarios. Pues ahora estamos regresando a la Constitución, la esencia de ser una Constitución del pueblo y por el pueblo.
Entonces, les voy a platicar algunas reformas que fueron aprobadas. La primera, la reforma al Poder Judicial. ¿Sí saben lo que es eso? A ver, levanten la mano quien sepa lo que es eso. Bueno, les voy a explicar. ¿Quién es el Poder Judicial? Son jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son los que tienen la obligación de impartir justicia. Se divide el Estado mexicano en 3 poderes. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es la presidenta y su gabinete. La gobernadora Delfina Gómez, que vamos a darle un aplauso porque es mujer de lucha, compañera. La gobernadora y su gabinete, el presidente municipal que está por aquí y su gabinete, su cabildo. Ese es el Poder Ejecutivo. Somos los que ejecutamos. Después viene el Poder Legislativo, que a nivel federal es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. A nivel del Estado, pues es el Congreso del Estado y el Cabildo en el municipio. Bueno, ese es el Poder Legislativo. El Poder Judicial son los jueces. Bueno, no sé si alguno de ustedes ha tenido algo que ver con algún juez o alguna jueza, lamentablemente. Qué bueno, la verdad. Los jueces son los que se dedican a resolver problemas civiles cuando hay un conflicto entre personas. Penales, cuando alguna persona es detenida por algún delito es porque un juez le dio una orden de aprehensión. El Ministerio Público investiga y un juez una orden de aprehensión. Hay jueces mercantiles y jueces de diversas ramas, pero ellos tienen la obligación de impartir justicia. Pues durante muchos años el Poder Judicial estuvo muy corrompido. ¿Ustedes han oído hablar de los jueces honestos? No hay muchos, ¿verdad? Habrá algunos, la verdad, por excepción. Desde el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezando esta entrega de tarjetas de pensión del bienestar. Más adelante, más detalles y reacciones en torno al evento.